Que Dios le bendiga en esta nueva oportunidad para reflexionar en la palabra del Señor. Y en esta oportunidad pues vamos a meditar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 49 y 50. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y es que ciertamente entendemos nosotros que la sal es utilizada para poder sazonar, para darle un sabor distinto a los alimentos, distinto a lo natural que ellos son. Entonces, a través de la sal podemos cambiar el sabor y hacerlos más apetecibles los alimentos, gracias a ese componente adicional que Dios, siendo realistas, Dios nos los ha proporcionado para que podamos comer con mayor satisfacción. Pero vamos a lo espiritual, vamos a esa área donde, ¿a qué se refiere? Primero, con que todos van a ser salados con sal. Y este proceso, vamos a adquirir esa sal a través del fuego. Y sabemos por lo que la Biblia nos declara que el fuego significa prueba. Una prueba donde estamos siendo purificados, donde estamos siendo perfeccionados de acuerdo a la obra del Espíritu Santo. Y que muchas veces necesitamos esas pruebas para poder ir desprendiendo de nosotros todo lo que el mundo nos ha inculcado, todo lo malo que el mundo nos ha inculcado. Y es ahí donde entra el juego del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos viene perfeccionando, ese es su trabajo, esa es la razón de por qué fue enviado a este mundo, para acompañarnos y hacer esa obra de perfeccionamiento en nosotros. Y en la palabra pues figura ese proceso como una edificación. Entonces, esa edificación prácticamente es lo que está hablando el texto, el versículo 49, donde dice, porque todos serán salados con fuego. Porque a la medida que vamos siendo purificados y perfeccionados, vamos adquiriendo la imagen, la semejanza de la plenitud de Cristo Jesús, que es el varón perfecto. Y todos tenemos que llegar a esa medida. Ese es el propósito del Evangelio y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, venimos siendo purificados y cada nueva característica espiritual que se agrega a nuestra vida a través de lo que conocemos por los frutos espirituales, eso nos va dando un carácter salado. O sea, nos va haciendo más agradables en lo que corresponde pues a habitar en el mundo. Lo mismo que habla acerca de la luz, ¿verdad? O sea, mientras más somos procesados a través del fuego, nuestra luz viene aumentando. Y de esa forma, pues, cada uno de nosotros está siendo preparado para una obra específica. En toda, pues, en nuestro devenir, donde Dios nos ha puesto a trabajar, donde Dios nos ha puesto a vivir y a congregarnos. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que comprender de que tenemos un propósito, hemos sido llamados con un propósito. Y ese propósito es hacer la voluntad del Señor en lo que nos corresponde a nosotros. Al igual que los trabajadores de una viña, pues se les asignan áreas específicas donde tienen que trabajar y el trabajo que tienen que realizar, pues es una tarea, ¿verdad? Muy distinta. Algunos están recolectando fruto, otros están limpiando los árboles, si fuese el caso pues del cultivo de árboles, los están limpiando, otros están abonando, otros están fertilizando, otros están preparando la tierra, limpiando la tierra. Entonces cada quien tiene una tarea dentro del ciclo de producción, de generación de riqueza, pues cada quien tiene una tarea que realizar. Cada quien ha sido llamado para cumplir un propósito y realizar unas tareas. Igual es en el aspecto espiritual, o sea, el Señor me ha llamado para que yo cumpla tareas. Y entonces yo las tengo que hacer, pero al hacerlas,
en mí tiene que haber una calidad espiritual para que la tarea sea efectivamente hecha. Recuerde que el Señor dice, ¿verdad? El que conmigo no recoge, el que conmigo, o sea, el que trabaja conmigo, recoge conmigo. Pero el que no trabaja conmigo, desparrama. Entonces, si nosotros vamos a trabajar en la viña del Señor, tenemos que estar de acuerdo con Cristo Jesús en la tarea que vamos a realizar. Y es recoger con Él. Entonces, todos deberíamos estar sintonizados en esa tarea que el Señor está haciendo y contribuir para que todo avance de acuerdo al programa y al plan que Dios ha diseñado para la existencia de la iglesia. Pero ¿qué es lo que me corresponde a mí? Básicamente, en el libro de Romanos, capítulo 12, encontramos la explicación a esa pregunta. ¿Qué es lo que corresponde a mí? Y dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, sabemos que un culto es el desarrollo de ciertas actividades, tareas, comportamientos que van dirigidos a la adoración a Dios. Ese es el culto. Y encontramos pues diversidad de cosas como las oraciones, el canto de alabanzas o la adoración genuina, siempre a través del canto. Tenemos el mensaje de la palabra, compartir la palabra y el poder desarrollar el amor entre unos y otros. Eso sería el culto, o sea, yo estoy siguiendo las enseñanzas de Dios, ese es mi culto. Y dice que ese culto tiene que ser racional, o sea que yo debo entenderlo. Tiene que haber un raciocinio, tiene que haber un pensamiento que me indique que lo que estoy haciendo es lo correcto y encontrar en ello una satisfacción. Porque ¿de qué serviría que usted esté dentro de una iglesia y que haga todo lo que se hace allí obligadamente? Que aplaudiera obligadamente solo porque los demás están aplaudiendo o que cantara solo porque los demás están cantando. Tiene que haber satisfacción. Tiene que haber un deseo, indudablemente, no solo de participar, sino de agradar a Dios. Por eso la condición, que sea agradable a Dios, ese culto. Y tiene que haber un sacrificio vivo. Y tiene que ser santo. O sea que tiene que ser algo especial. La calidad de santo, en este caso, está hablando de algo especial que yo le estoy entregando al Señor. Porque de esa forma lo estoy honrando. Y toda esa honra tiene un concepto, tiene una palabra para definir lo que es obediencia. Entonces, si yo soy obediente, estoy honrando a Dios en su majestad sobre mí, su reinado sobre mí. Y estoy haciendo su voluntad, no la mía. Y como lo estoy haciendo en, en plena aptitud de mi conocimiento, y lo estoy haciendo de una forma voluntaria, entonces eso se vuelve un sacrificio vivo. O sea, porque lo estoy haciendo yo, con todo el amor, con toda la gratitud, con todo el deseo de agradar a Dios, yo lo estoy haciendo. Y ahí es donde se vuelve una ofrenda, que Dios indudablemente está esperando de cada uno de nosotros. Pero el sacrificio viene en que tengo que hacer las cosas como Dios quiere, como Dios manda. El sacrificio de Cristo Jesús sabemos, o sea, que Él de su propia voluntad le dijo al Padre: aquí yo iré, ¿verdad? Yo me presentaré, yo voy a dar mi vida por ellos. Y Dios lo aceptó y lo recibió con agrado de su alma. Porque hasta el final Él dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea que para Él fue algo agradable. Y ese sacrificio, indudablemente, fue en obediencia.
porque cumplió todo lo que el Padre le dijo que tenía que cumplir, e hizo todo lo que estaba ya escrito, diseñado por Dios para su padecimiento. Entonces él mismo se esforzó en no transgredir la palabra del Señor en ningún aspecto, sino al contrario, cumplirlo hasta el más mínimo detalle, cumplir cada una de las promesas que se habían dado muchos años antes a través de los profetas de lo que iba a ser la manifestación del Hijo de Dios en carne. Y cada uno de nosotros tiene que tener ese parámetro de que tenemos que hacer la voluntad de Dios, esforzándonos inicialmente para cumplir esa voluntad. Y cuando nosotros nos sometemos a esa voluntad, ahí entra el sacrificio. Que muchas veces tenemos que hacer cosas que no nos agradan, como por ejemplo el poner la otra mejilla, o el entregarle no solo la capa, sino también pues el vestido, el caminar una milla más de lo que nos han pedido, el esforzarnos más por agradar a los hermanos, y lo que establece siempre el versículo 50 de San Marcos 9. Entonces dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Ahí entra el punto, que es entonces la sal. Y entonces especifica a continuación, tened paz los unos con los otros. Y eso es lo más difícil. El problema es que nosotros estamos en un mundo lleno de violencia y que manifiesta violencia entre todo provocación que recibe. Entonces Dios dice, ya no los quiero así, de violentos, los quiero siendo pacificadores, para que no se pierda la comunión, para que persista la unión y todos estén bajo el mismo comportamiento. Porque eso es lo que sucedió en la iglesia primitiva, donde dice que estaban todos juntos y en armonía. Entonces, para que exista esas condiciones, tiene que haber paz entre los hermanos. Y por eso es importante que cada uno de nosotros comience a presentar ese sacrificio de ya no voy a pelear, ya no me voy a enojar, voy a ser tolerante ante las eh, expresiones de mis hermanos hacia mí o hacia otras personas. Yo voy a ser tolerante y no voy a permitir que el enemigo ponga resentimiento en mi corazón, sino que voy a amar y voy a procurar estar en paz con todo mundo. Ese es el sacrificio, porque para el hombre es muy difícil el mantener el ser ecuánime, el no dejarse influenciar por el medio ambiente en el que está, sino mantener una postura sobria, sin afectaciones, sin exaltaciones, ¿verdad? Por lo que recibimos, por las sensaciones que recibimos del mundo externo, por una mala mirada, por una palabra que no entendimos bien o entendimos mal, y que eso nos provoca celo, ira y deseo de contienda. Dios nos está pidiendo que pongamos nuestro carácter delante de Él, porque Él lo quiere perfeccionar para que pueda ser un ingrediente especial dentro de toda la maldad del mundo. Porque es cierto, si usted comienza a hacer una buena obra, esa buena obra se comienza a multiplicar. Si usted comienza a evitar los pleitos, entonces los hermanos que lo ven lo van a hacer igual. Van a tratar de no tener una confrontación por cuestiones que hasta cierto punto se vuelven, que no tienen valor. Un valor, pues, que significa una pérdida, que significa una ganancia para cualquiera de las dos partes. Sino que debemos analizar, hermanos, que el estar en conflicto, estar en contienda con un hermano para mí significa pérdida. Significa la pérdida de la unción, de la comunión con Dios, de mi propia integridad y de lo poco que he subido en el nivel espiritual. Porque cada vez que yo dejo que la carne domine mi ser, entonces estoy retrocediendo
a toda la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Y indudablemente con eso estoy contristando al Espíritu Santo. Imagínense que Él está edificando mi casa y con mi comportamiento yo voy botando cada uno de los ladrillos que Él va poniendo, yo lo boto. Entonces, Él nunca va a terminar de edificar en mi vida porque toda la obra yo la boto. Por eso dice el Señor, el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces yo tengo que trabajar con Cristo Jesús lo que Él quiere hacer de mí. Si Él me quiere hacer un profeta, pues entonces voy a ser un profeta, pero no un profeta que traiga aflicción de espíritu y la gente tenga miedo de acercarse a Dios, sino que tiene que ser un profeta que contribuya a que la gente entienda el Evangelio de la salvación y entregue su vida al Señor. Esos son los que realmente Dios tiene como especial tesoro, los que están sirviendo y están haciendo reconocer a la gente la necesidad que tienen de Dios. Entonces, hermanos, todo sacrificio será salado con fuego. Cada uno de nosotros necesita la prueba para reconocer las áreas que están mal en nosotros. Para eso viene la prueba, para reconocer y corregir. Entonces yo reconozco que tengo problemas en mi carácter y viene el Espíritu Santo y me ayuda a dominar ese problema, a superarlo. Y entonces, con eso, yo ya crecí un nivel espiritual. Y entonces tengo que seguir subiendo, tengo que seguir creciendo espiritualmente. Y entonces el Espíritu viene otra prueba y entonces me muestra dónde estoy débil, dónde mi ser espiritual tiene flaquezas, para que yo indudablemente con la ayuda del Espíritu Santo pueda sobrellevar esa debilidad, esa falta de empeño o esa manifestación de mi carne y sujetarla a la obra del Espíritu Santo, de tal forma de que yo siga creciendo y siga alcanzando a medida de que va avanzando en las pruebas, que yo vaya alcanzando también la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Y ese es el sacrificio en el cual Cristo Jesús se agrada y le dice al Padre, mira, este está siguiendo el mismo camino que yo he recorrido. Y si usted lo recorre, indudablemente usted está complaciendo el corazón de Dios. Quizás no escuche la voz de Dios como la escuchó Jesús cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o este es mi Hijo amado, al cual obedeced. Quizás no le escuche, pero eso no quiere decir de que usted no está agradando a Dios. Al contrario, si usted está siendo obediente, si usted está presentando su sacrificio continuamente delante del Señor, adquiriendo los frutos del Espíritu Santo y siendo obediente a la palabra del Señor, entonces usted está agradando a Dios. Ciertamente, la iglesia en general va a reconocer su condición hasta que Cristo Jesús venga a recoger a su iglesia. Y entonces ahí nos daremos cuenta de quién fue el verdadero cristiano y cuál no. Como dice la Escritura, uno será tomado, el otro será dejado. Ese es el examen final. Y que Dios nos ayude para poder estar allí. Pero para asegurarnos de que vamos a estar allí, sigamos la recomendación del apóstol Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es lo que Dios está esperando. Y cada vez que usted presenta su sacrificio, usted se está convirtiendo en sal para el Señor. En sal que define y le da sabor a la vida en este mundo. Y la gente se mete más con Dios. Cada uno de nosotros lo puede hacer. Si Cristo Jesús lo pudo hacer, yo lo puedo hacer. Pero necesito esa entrega, necesito esa convicción de que todo lo que yo haga está cosechando un fruto ahí en el cielo. Así que busquemos las cosas de arriba, busquemos las cosas que están escondidas en el cielo de Dios, porque de esa forma voy a impactar al mundo. Y mi vida va a ser esa sal que le da un esplendor, algo más sabroso a este mundo, para que podamos vivir mejor. Porque al final, hermano, todos estamos en el mismo barco.
Y por eso debemos aprender a vivir juntos y en armonía. Que el Señor le bendiga y espero que esto sea para su edificación.